Bueno, me parece ahora que dejó de entrar gente, vamos a dar por empezada la anteúltima charla del ciclo de charlas prejornadas de traducción del Comahue. Hoy tenemos a Florencia Aguilar. Ella es traductora audiovisual con más de 11 años de experiencia en la profesión, especializada en traducción queer. Tiene una diplomatura en Géneros, Política y Participación de la Universidad General Sarmiento y recientemente se graduó en la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Mochos Ellis, Brandon, Argentina. Ha presentado ponencias nacionales e internacionales sobre traducción audiovisual y ha brindado cursos con temática queer. Hace más de 6 años que trabaja para Netflix, en un principio solo como correctora de subtítulos y doblaje, y ahora también como traductora. Además, trabaja con publicidad y sus otros clientes son productoras cinematográficas y diversas agencias de publicidad argentina. Es futura diplomada de la especialización superior en textos audiovisuales de accesibilidad del Sofía Spanberg, cuya tesina se titula Queerizando la traducción en la búsqueda de un glosario LGBTIQ bilingüe en la traducción audiovisual de Latinoamérica. Es lesbiana, feminista, pansexual y activista del colectivo LGTBIQ. Es una de las nuevas creadoras de la Grupa Traductoras e Intérpretes Feministas en la Argentina y es también miembro fundadora de la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad de la ATI. Así que bueno, tremenda ponente tenemos hoy, y bueno, sin más dilación la dejo con Florencia para que nos hable sobre el lenguaje binario en la traducción audiovisual. Gracias, Sol. Bueno, bienvenides a todos, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Voy a estar pidiéndole a las chicas de la Facu para que vayan pasando el slide y comentarles que en el caso de que lleguen a tener alguna pregunta, me pueden ir como interrumpiendo por si llega a aparecer alguna pregunta que por ahí es mejor hacerla en este momento. Voy a responder entonces desde lo mejor que pueda, con el conocimiento que tenga, y si no lo tengo, pues podemos averiguar eso también. Quiero agradecerle, por supuesto, a las chicas que me invitaron y que se hayan copado con el tema, y a las personas que están ahí del otro lado, mirándome, o escuchándome, mejor dicho. Cualquier cosa, si no me escuchan o lo que sean, porfa, digan a las chicas o a mí, y vemos qué podemos hacer al respecto. ¿Estamos? ¿Arrancamos entonces? Marta, creo que estabas vos con lo de la slide, así que si querés pasemos a la primera. ¡Ay! Mi perra. Rúcula. Perdón. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quería decirles un poco esto. Yo suelo tener, y lo acabo de ver acá entre todas las personas que se sumaron a la reunión, que no todos tienen los pronombres en sus nombres, digamos. Y me parece que estaría bueno, antes de empezar, como plantear esto, y esto también lo podemos ir hablando a medida que vaya pasando como toda la charla, la presentación, que me parece que está bueno que pongamos en nuestras bios, en nuestros CVs, y siempre que podamos, como los pronombres que usamos, un poco para naturalizar que no solamente sean las personas trans que ponen sus pronombres en sus bios, sino también una manera de ayudarnos a normalizar que no debemos suponer la identidad de otras personas a partir de cómo las vemos o cómo las leemos. Ahí también agregué, si es que llegan a sacar fotitos o lo que sea de lo que vean, les voy a pedir que por favor me etiqueten, y también pueden etiquetar, por supuesto, el Insta de las jornadas, y si usan el hashtag #LemoTalkingQueer sería un golazo también, porque suma para el engagement y esas cosas de la juventud de hoy. Ahí también, bueno, tienen mi Insta, que es el @ que está ahí, y también pueden mirar en mi Linktree como las cosas que han, o que están en la web mías, que haya hecho, dicho y demás. Voy a ver cuando terminemos como toda la charla, a ver cuántas personas realmente después sumaron sus pronombres en sus bios. Nada, lo tiro así para que lo piensen. Nada más. Marta, pasamos a la otra, ¿te parece?
Muchas gracias. Bueno, el título de esta charla sí tenía que ver con hablar del lenguaje no binario en la traducción, y puse entre paréntesis audiovisual, porque yo personalmente trabajo mucho con traducción audiovisual, pero me parece que puede ser súper útil para aquellas personas que también trabajan con traducción de textos escritos, y hablar de que yo personalmente prefiero usar lenguaje no binario en lugar de inclusivo. Yo después voy a mencionar un poco al respecto. Pero la persona que empezó a usar lenguaje no binario es una colega española que se llama Arti López o Artemis López. Si no le conocen, sus handles en las redes sociales es Queer Interpreter, como una fusión entre queer y interpreter, para que le puedan seguir. Ella está haciendo una investigación sobre el lenguaje no binario, así que es la persona indicada para todo esto. Quería como un poco empezar con esto, ¿no? Y hablar de por qué es mejor usar lenguaje no binario, porque si nos ponemos a pensar en cuál es la definición de inclusión, incluso de hecho ahí tenemos que en la tercera acepción es hacer que una persona forme parte de un conjunto o colectivo, y me parece que está bueno para que nos pongamos a pensar y cuestionar entonces si es que se hace que una persona integre algo. Me pregunto, ¿quién es esa persona, entidad, organización o lo que sea, que permite, muy entrecomilladamente, que otras personas puedan entrar en ese círculo o conjunto o colectivo? Y esto lo menciono porque me parece que es fundamental que pensemos, gracias, sí, ese mismo, para que pensemos quiénes entonces tienen ese poder para poder decidir quiénes entran y quiénes no entran. Por eso me parece que quizás si dejamos de usar lenguaje inclusivo, se le da como otro tono, otro sentido. Pasa exactamente lo mismo con lenguaje incluyente. Sí es verdad que la gran mayoría conoce, digamos, esta como estrategia lingüística con lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, pero bueno, por eso propongo como esta forma también de hablarlo o de mencionarlo de otra manera. Y a mí, de hecho, no se me había como ocurrido en el porqué del lenguaje inclusivo, o por qué no, mejor dicho, el lenguaje inclusivo o incluyente, hasta que leí un texto de una militante antirracista que hablaba de eso, ¿no? De cómo quizás la sociedad blanca incluye a las personas racializadas, cuando de hecho no necesariamente las trata de igual a igual. Entonces, como para poner esto como sobre la mesa, ¿no? Y empecemos a pensar en eso. También, bueno, cuando hablamos, también tenemos como un sentido y le ponemos una intención a determinadas cosas, entonces me parece que está copado que pensemos en usar palabras que nombren a todas las personas que estén presentes, en ese caso, y bueno, también estaría bueno que pensemos en hablar de hablar y usar un lenguaje quizás que no sea racista o antirracista, que no sea capacitista, hasta incluso también que sea decolonial. Pasamos a la siguiente, Marta, por favor. Bien, dicho lo anterior, y eso que yo les decía como lo que no se nombra no existe, que estaba en la frase que aparecía en la slide, me gustaría mencionar a Olympe de Gouges, que en realidad es el seudónimo de una francesa que era Marie Gouze o algo así, no sé francés, pero lo que sucede es que, bueno, como todos sabemos, en 1789 salió la Declaración Civil de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue como un documento que surgió a partir de la Revolución Industrial, pero esta persona, Olimpo Magui, lo que hizo fue tipo 2 años más tarde empezar a cuestionar, porque claro, en esa declaración original, digamos, de los hombres, o del hombre, mejor dicho, y del ciudadano, había como una determinada cantidad de derechos, ¿no?, que las mujeres de hecho no tenían. Entonces fue en 1791 lo que hizo fue como una paráfrasis de esa misma carta original, digamos, y cambió e hizo entonces esta nueva declaración de la mujer y de la ciudadana. Esto me parece que está bueno, como que sentó como un precedente, como que no es que es algo reciente, que empezamos a cuestionarnos
cómo nos nombran, o si es que nos nombran. Perfecto, Marta, sigamos, bárbaro, genial. Bien, acá puse un tweet que es bastante actual, es de hace un mes, 2 meses, de la RAE, que dice: lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Ahora, dicho esto, las preguntas que puse al lado son: ¿quién determina qué? Y esto va a estar muy relacionado con la siguiente slide que en un momento vamos a ir. ¿Y por qué hablamos, o por qué generalmente se habla de autoridad lingüística cuando hablamos de esta institución? Y por último, también para mencionar, la RAE supuestamente es descriptivista. ¿Qué significa esto? Que recoge el uso que le dan los hablantes de una lengua y después eso se aplica o se evidencia en el diccionario al que todos tenemos acceso. Pero pareciera que es como medio contradictorio o cómo se maneja la RAE, porque supuestamente es descriptivista, pero últimamente, al menos con lo que es lenguaje no binario o con el neopronombre ella, no funciona tan así, ¿no? Hay un texto, hay un libro que está genial, que yo se los voy a poner, ahí está el nombre, ¿no? Que se llama Language, Gender and Sexuality, no sé si lo pueden ver bien. Y una de las cosas que dice es que la lengua no solo refleja algunas categorías de géneros preexistentes, sino que ayuda a crear esas categorías para las comunidades de hablantes. Y esto tiene que ver con el título también de la charla, que es como la descolonización del género. O sea, ¿por qué hablamos como hablamos y por qué mencionamos o nombramos y por qué no lo hacemos? Pasamos a la siguiente, Marta, por favor. Acá lo que quería era como un poquito nombrar algunos datos. Toda esta información está en la página de la RAE. Y además, la RAE es la Real Academia Española, ¿no? El español es una lengua que tiene 580 millones de hablantes, y, paréntesis, España tiene algo de 48 millones de hablantes, bueno, sí, de ciudadanos. Eso lo acabo de chequear ayer, ¿no? Mientras estaba terminando de hacer esta slide. Tenemos que tener en cuenta que hay 23 academias de la lengua, es decir, que hay 23 países que tienen una academia específica de letras. Y en lo que respecta a la RAE, que surgió en el 1700, estamos en 2021, son como 500 años, bueno, soy de inglés, 500 años, ha habido 485 académicos, y estos son datos que hay hasta 2019, por lo tanto, con los últimos 2 años, quizás por una cuestión pandémica, esa información no está en la web, de las cuales 11 han sido mujeres. En la actualidad hay 8, y si ustedes pueden ver la información que está justo al ladito son de los nombres de estas mujeres o las académicas actuales. Nuevamente, esos datos son de 2016, ¿sí? Y por último, ha habido 0 académicas honorarias. Me parece importante como que nos podamos empezar a cuestionar, porque la realidad es esta. Quienes estudiamos traducción o lingüística, interpretación, solemos ser, o al menos en un principio, solemos ser bastante puristas, porque es lo que nos enseñan en la facultad o en cualquier institución, ¿no? Se nos dice que, un poco lo que decía anteriormente, como que la autoridad lingüística es la RAE. A mí me parece que lo que tenemos que pensar es que en realidad la RAE es autoridad lingüística, primero porque fueron quienes nos colonizaron, segundo porque tiene el apoyo de la corona, por lo tanto tiene guita. Y si nos ponemos a pensar, de las 23 academias, que la gran mayoría están acá, de este lado, y casi todas en el sur global, nosotros tenemos generalmente menos recursos. Y después, ahí también les puse como para recomendado una lectura que es como súper fácil y súper cortita y un poquito así como más bardera, interesante, que es La curiosa misoginia de la RAE. Pero me parece interesante como para que pensemos
¿por qué le damos como la entidad a la RAE, cuando la RAE, digamos, estaría como en representación de esos 48 millones de personas, cuando, por ejemplo, cada país tiene también su propia Academia de Letras? De hecho, nosotros en la Argentina tenemos la Academia Argentina de Letras, que hoy por hoy la presidenta es Alicia María Zorrilla, que la amo, fue mi profesora durante la carrera de corrección, pero Alicia María es también, claro, súper purista y está perfecto. Pero también dentro de la Academia Argentina de Letras hay otras personas, como por ejemplo Santiago Kalinowski, que transan más con lo que es el lenguaje no binario, que de hecho él lo llama lenguaje inclusivo, ¿no? Pero me parece que también está bueno que veamos y que sepamos que en las diferentes academias puede haber diferentes posturas, diferentes visiones, y que no tenemos como que seguir a rajatabla lo que dicen. Una vez más, volviendo a esto, supuestamente la RAE es descriptivista, pero no siempre, ¿no? Como que hay veces que tienen ganas de transar y hay veces que no. Pasamos a la siguiente slide, Marta, por favor. Bien, lo que quería entonces acá también mencionar es, con los números o las cifras que les había dado antes de la cantidad de académicas que había habido en la RAE en estos 500 años, me parece que está también copado que recordemos a María Moliner, que de hecho estuvo como nominada, por así decirlo, para ocupar una de las sillas en la Real Academia Española, y sin embargo se la negaron. Si en la slide anterior, la primera mujer que realmente ocupó una silla fue en 1979, es decir, 20 años o 25 años más tarde de cuando María Moliner hizo su diccionario. Que de hecho, hoy por hoy, a mí se me ha hecho imposible volver a encontrarlo en la web, pero anteriormente se podía encontrar fácilmente. ¿Por qué es un re logro lo que hizo María Moliner? Fue porque literalmente estuvo 15 años, nada, ella sola haciendo un diccionario. Que bueno, claramente, de alguna manera tenía como esta postura como más cuestionadora, que imaginémonos, tipo década del 50, no era tampoco como la mejor época en España. Las mujeres como también otras identidades, ¿no? Por acá voy a hablar como más de manera más binaria. Las mujeres siempre se nos ha dejado como de lado, ¿no? Y me parece que un muy buen ejemplo es este. Cuando la postularon a María Moliner para que se pueda sumar a la RAE, la votación hizo que no entrara ella, o que ella no ocupara una silla, sino que lo haga un varón. Y bueno, de hecho ahí hay una cita que encontré hablando de esta persona, donde decía, si ese diccionario lo hubiese escrito un hombre, ¿cómo es que ese hombre no está en la academia? De hecho, bueno, después como que la RAE intentó como de alguna manera redimirse cuando se sumaron algunas mujeres a las sillas, pero bueno, era como, nada, son 500 años, o sea, son 500 años donde ha habido, de las cifras anteriores, casi 500 varones blancos, heterosexuales, ocupando sillas. Y si nos ponemos a pensar, si también en toda esa época solamente hubo 11 mujeres, qué difícil, porque aparte somos un grupo oprimido, entonces qué difícil que realmente podamos tener voz en las diferentes instancias de la institución, cuando somos, una vez más, no me gusta usar el término minoría, pero en este caso en particular una minoría, ¿no? Por el lugar que se nos da. Pasamos a la otra, por favor. Luis Fernando Lara Ramos es un académico mexicano que me parece que dice algo que varios pensamos, que es un poco también como el tinte de lo que quiero decir hoy, y es que la RAE le hace mucho daño a nuestra lengua, tiene una visión demasiado etnocéntrica y metropolitana en relación con las antiguas colonias. Da la impresión de que no está dispuesta a aceptar las diferentes maneras de hablar español en América. Y acá vuelvo a la cantidad de hablantes de español, de la cantidad de millones de hablantes de español, la cantidad de hablantes en España, y cómo también, y eso también se refleja un montonazo en cómo trabajamos, ni en cómo, por ejemplo, quienes trabajamos acá de este lado del sur global, que trabajamos al español neutro, y ya sabemos, ¿no?, que es como un invento, pero es como lo que se nos dice que debemos trabajar para que entonces se pueda entender en toda Latinoamérica. Y eso no sucede en España. Y suele suceder, bueno, esto ya me estoy como yendo un poquito de tema, pero tiene que ver también mucho con cómo se nos
paga a nosotros quienes vivimos de este lado del mundo. Hacemos el mismo trabajo o incluso un doble trabajo, porque lo que tenemos que hacer es básicamente traducir para que se nos entienda en todos lados, cuando España, que son 48 millones, lo hacen como para ellos y ya está. Por supuesto, como todos sabemos también, al ser colonizados o colonizades, perdón, pasó esto, ¿no? Se nos impuso una manera de hablar, se nos impuso los dioses a quienes debemos como seguir, por así decirlo, y esto también está, que va después a aparecer un poquito más, también esto se evidencia en el mundo o la visión que se impuso en las comunidades nativas de esta tierra. De hecho, lo menciono porque después vamos a volver a esto, pero de hecho este binarismo de hombre-mujer es básicamente un producto de la colonización. Seguimos, porfa, Marta, a la siguiente slide. Bien, para llegar al lenguaje no binario tenemos como antecedentes. Uno de esos era los que yo les decía anteriormente, como esta declaración de la mujer y de la ciudadana. Y después Delia Suar Díaz era una puntana argentina que su tesis tenía que ver con el lenguaje sexista, y esto era de la década del 70, ¿no? O sea, no es algo reciente, como mucha gente suele suponer lo que es como el uso del lenguaje no sexista o incluso también del lenguaje no binario. De hecho, hay como muchísima información en internet, no me di cuenta de haber hecho como un slide, como diferentes materiales de consulta, pero se puede hacer una búsqueda súper rápida y súper simple de guías del lenguaje no sexista, y hay de un montonazo de instituciones y organismos. Lo que dice Delia entonces es, y lo voy a como traducir así por arriba, las mujeres son virtualmente invisibles en la sociedad, y esto es demasiado obvio, como en todos los flancos, así. A pesar del hecho de que la mitad de la humanidad son mujeres, los hombres siempre están como en primer plano, omnipresentes, mientras que las mujeres apenas se nos nota. El punto de esta sección es que las lenguas diversas reflejan esta inequidad a través de un dispositivo gramatical que es el uso del masculino como género no marcado. Y a esto quiero sumar, que dice que la mitad de la humanidad son mujeres, quiero sumar también que en traducción, yo siempre digo que debemos hacer como estadísticas al respecto. Si nos ponemos a pensar, yo no dudo en lo más mínimo de que seamos un 90 o más porcentaje de mujeres y de otras identidades que trabajamos con traducción. Y sin embargo, a ver, todos hemos visto cuando cursamos que había muy pocos varones en las clases, ¿no? Y sin embargo, si nos ponemos a pensar, es muy común también que en diferentes congresos, talleres y demás, hay como, digamos que quienes más visibilidad tienen son aquellos varones, aun cuando son una minoría en estas profesiones feminizadas. De hecho, esto lo hablamos mucho en TEIFEM, que es la grupa de traductoras e intérpretes feministas de la Argentina. Quienes no sean parte y les interese el tema, súmense, porque se dan estos debates que son como súper interesantes, como también para cuestionarnos por qué nosotros y nosotras no tenemos ese mismo lugar que se les da quizás a los varones, ¿no? Varones blancos y heterosexuales en la profesión. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Es la lengua sexista o somos nosotros sexistas? Y me parece que cuando hablamos de sexismo en la lengua tenemos que pensar que tiene que ver con la discriminación que se da por causa sexo o género, ¿no? Por eso les decía, como el espacio que se nos da, si realmente tenemos voz, y de qué manera se nos indica que no tenemos ese lugar o esa voz. Entonces, una de esas maneras es a partir del silencio, de no nombrarnos, el desprecio, de no darnos ese lugar. Y después el hecho de que se use en general el masculino genérico, como una de las fundamentaciones es que es como la economía lingüística, que la economía lingüística tiene que ver también como con la simplificación de cómo hablamos, y también una concordancia gramatical, que
es verdad, puede ser, pero la otra opción, que no es el lenguaje no binario, ¿no? Pero la otra opción, digamos, al masculino genérico es el desdoblamiento, y ahí sí se podría llegar a entender que quizás un texto donde entonces se desdoble continuamente pueda ser como muy pesado, pero tenemos otra opción, ¿no? Que es también como el lenguaje no binario directo, que después volvemos a eso. Pasamos a la siguiente, porfa. Bien, primeros indicios del lenguaje no binario. Hace unos años en Córdoba, esto fue en 2019, estuvo el Congreso Internacional de la Lengua Española, pero simultáneamente en el Congreso Internacional fue con el rey y el presidente de ese momento y coso, y después, pero simultáneamente estaba era como un congreso, que ahora no recuerdo el nombre, no se me ocurrió buscarlo para recordarlo, pero era algo, o como uno de los lemas era los derechos lingüísticos también son derechos humanos, y como que todo el programa de ese congreso, como el lado B del Congreso Internacional, venía más como por este lado, ¿no? Como con el uso de la lengua más descriptivo, a diferencia, ¿no? del oficial. Y en ese encuentro, en ese otro congreso, escuché a una persona que mencionó a este hombre, Álvaro García Meseguer, y ahí fue también un poco como una cachetada de vida, por así decirlo, porque era información que al menos yo no tenía. García Meseguer entonces dijo, en el 76, que también estamos hablando de hace 30, 40 años, 50 años, perdón, pero bueno, supongamos 50, a ver, sí, 50 años, dice, necesitamos una señal gramatical nueva que corresponda a persona, utilizable en los casos de plurales relativos a grupos mixtos, así como en los casos en que se desea aludir a una persona sin conocer su sexo. El género masculino debe quedar reducido, como en el caso del femenino, a género específico. Estamos hablando entonces, había una cita mucho más larga, pero yo la corté. Pero la solución que estaba dando era entonces usar la E, como el morfema E, para entonces poder hablar de estos grupos mixtos. Entonces, otra vez está como este tema de, en los últimos años se hablaba mucho de que era quizás algo más reciente esta nueva manera de hablar, pero en realidad no es tan reciente, sino que quizás ahora hay más visibilización. Y también está esto, y lo voy a seguir diciendo y repitiendo, que tiene que ver con la visibilización y los lugares que se nos dan para entonces poder nombrarnos. Pasamos a la otra, Marta, por favor. Bien, ¿qué es el lenguaje no binario? Y esta es una definición que me parece a mí que es como súper clara, que la hice en algún momento. No, nunca he escrito nada, pero quizás el día de mañana quizás escribo algo y puede aparecer esta definición, que estaría genial. Entonces hablamos de que es una estrategia lingüística que se aleja del androcentrismo, que tiene que ver con que el hombre es el centro de todo, y busca visibilizar también a otras identidades que no se alinean dentro del binario hombre-mujer. Como les decía anteriormente, la persona que investiga sobre esto es Arti López, y ella diferencia entre lo que es el lenguaje no binario indirecto, que es lo que todos conocemos como el lenguaje no sexista, y yo hasta agregaría más tibio, y después el lenguaje no binario directo, que es aquel en el cual podríamos llegar a usar un morfema como lo es la E. Estas son citas de su trabajo, que ella puso E o X. Yo ahorita, un poquito más adelante, voy a hablar un poco de otros símbolos u otras letras y por qué yo prefiero que usemos la E. La realidad es que quienes trabajan con lenguaje no binario indirecto hacen un laburazo, porque son como buscar o tener recursos, o ir buscando o pensando mucho más para ver de qué manera podemos expresar lo mismo sin caer en el masculino genérico. Y quienes usamos el lenguaje no binario directo es como mucho más fácil, ¿no? Porque es como, en vez de hablar de los hablantes, por ejemplo, vamos a hablar de les hablantes y ya está. Y quizás si tenemos que adentrarnos más en lo que es el indirecto, el proceso es otro, ¿no? Y cuando tenemos poco tiempo en las traducciones estamos medio en el horno. Pasamos a la otra, por favor. Ya medio como que en breve vamos a terminar como con esta parte y vamos a entrar a también en lo que son los géneros.
Pero acá me parece importante pensar en esto, ¿no? Nosotros que somos profesionales de la traducción, que elaboramos con la lengua, y sabemos que la lengua tiene un poder y cómo lo usamos también, tiene que ver entonces con cómo vemos y cómo representamos la sociedad o la realidad en la que vivimos, ¿sí? Otra vez la RAE con su postura, para mí, bastante como acortada de la vida, y dice, no es admisible usar la letra X ni la E como marca de género, es además innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestra lengua como en otras, como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Con esto quiero agregar, no me di cuenta de sumarlo, pero la RAE tiene una, como una, ¿cómo se dice? Como una instancia previa, que es el observatorio, y el observatorio lo que hace es recoge estas palabras que usan los hablantes y no necesariamente están incluidas esas palabras en el diccionario, eventualmente. El año pasado, o este año, no, este año, en algún momento apareció el neopronombre ella, y se le dice neopronombre agrego porque no está aún registrado, pero apareció en el observatorio el pronombre ella, y sin embargo después desapareció, pero locamente, no tan locamente, porque bueno, es como muy de la RAE, pero estuvo la palabra, el UWU, UWU, no sé, quienes son más jóvenes quizás pueden saber a qué se refiere, pero tiene que ver con eh, como una manera de decir, como, ¿cómo explicarlo? Como ternura y como, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, aparece en el observatorio, de hecho yo incluso se lo puedo pasar ahora a las chicas para que aparezca ahí, para que vean, o si me dan 2 segundos quizás lo puedo buscar como para poder explicarlo mejor, pero si no pueden poner observatorio UWU, UWU, y dice, pará, ya lo encontré y lo voy a leer. Dice, la secuencia de caracteres UWU es un emoticono, que se emplea para expresar felicidad o ternura. A pesar de que los emoticonos no siempre tienen una forma claramente fijada y admite variantes, en este caso se escribe con mayor frecuencia con minúsculas UWU, aunque el uso con mayúsculas, exacto, buenísimo, sí, gracias, eso mismo. Y después lo que dice es, el observatorio de palabras ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. Entre ellas, neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información es provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso. Y otra vez, ¿quién es la RAE? ¿Por qué dependemos tanto de la RAE? Si el uso que le damos los hablantes ya está, ¿o no? Pero bueno, nada, un poco esto, ¿no? Como para volver a hablar sobre el poder que tiene la lengua y cómo hablamos y cómo nombramos nos puede ayudar a visibilizar cuáles han sido históricamente las diferencias o desigualdades que ha ocurrido entre los géneros. Podemos crear otras narrativas, y otra vez esto que yo decía, ¿no? Como la visibilización de otras identidades que quizás no siempre se han mencionado, y eso tiene que ver con algo que también voy a mencionar después, pero que tiene que ver con que como se nos impuso esta lengua que hoy todos hablamos, que es el español, tenemos que pensar también que hubo un borramiento de otras maneras de nombrarnos, y que quizás hoy no nos cuestionamos eso porque no tenemos el conocimiento, que puede pasar también. Vamos a la siguiente, porfa, Marta. Val Flores es una docente lesbiana que vive en el sur, en Neuquén, y dice, las palabras no son de los escritores, las palabras son de quien las desea. Y en la historia del saqueo lingüístico de Occidente nos han enseñado a ceder ese deseo, a renunciar a nuestras palabras indisciplinadas, rústicas y cimarronas. Val Flores es como un poco disruptiva, pero es fantástico lo que dice, porque sabe perfectamente desde dónde estamos hablando. Pasamos a la siguiente, porfa. Bien, ahí Val Flores hablaba un poco entonces de
las identidades o como de alguna manera cómo han desaparecido algunas palabras, por así decirlo, ¿no? Entonces me parecía importante mencionar muy pocas identidades porque hay mucha información, de hecho, en internet, y acá solamente puse un mapita que encontré que tiene varias identidades, que las cuales no vamos a mencionar todas, pero sí tiene que ver con la diversidad de géneros en todo el mundo. Pasamos, porfa, al siguiente. Tenemos a les mulles, los y las mulles, y nombro con los tres pronombres, porque de hecho he leído y he escuchado que se mencionan a sí mismos como las y como los, y como les me parecía que era como lo más integral. Les mulles es una identidad de género del sur de México, que han sido no quiero decir aceptadas, pero porque si no también tiene que ver con esto como lo que yo hablaba de la inclusión anteriormente, ¿no? Pero como que su presencia o el solo hecho de ser no han sido como tomadas o dejadas de lado, al contrario, se les ha dado como un lugar hasta incluso de, no sé si la palabra es como prioridad, pero no se les ha excluido de la sociedad como sí ha pasado quizás con otros géneros en general. En les mulles lo que tienen son parte de una sociedad matriarcal y de hecho algunas de sus actividades, si no son todas, tienen que ver con profesiones feminizadas. Es como que el lugar que ocupan en la sociedad mexicana, o mejor dicho, en la sociedad tipo oaxaqueña, es como muy fuerte en lo que respecta a que han sido como una resistencia que se ha mantenido en el tiempo y no han desaparecido aún con con el proceso de colonización. Pasamos a la otra, por favor. Acá vamos a hablar un poco de la identidad travesti, y paréntesis para mencionar que esta ilustración es parte de mi Insta, y la hizo Melo Dibuja, que es quien hace todas las ilustraciones, y está increíble. Así que nada, síganle si les gusta. Lo que yo hice acá fue poner una frase enorme de Loana Berkins, que fue una traviarca, activista, militante traba de la Argentina histórica, que falleció hace unos años. Pero básicamente habla de cómo el travestismo tiene que ver con no necesariamente ser, que esto es quizás como una gran confusión, es que no es que las trabas son necesariamente mujeres trans, sino que también puedes, claramente, a ver, dos cosas voy a decir. Estoy hablando solamente mencionando sobre esta identidad, como yo no sé esa identidad, tampoco voy a ahondar demasiado, me parece que hay muchísima información en internet por la cual podemos acceder y podemos informarnos al respecto. Por eso también me parecía importante poner una frase de una traba, y no de cualquier persona. Y por otro lado, decirles que como para, esto es pura y exclusivamente como para esta charla en particular, ¿sí? Pero bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Como que el travestismo hace que se rompa un poco este binarismo del que siempre estamos hablando, y entonces no siempre van a ser mujeres trans o varones trans, los trabos, porque en general algunas de las cosas, o algunas de las cosas que algunas trabas, no todas han dicho, es que son mujeres con pene, sí, o más que mujeres, cuerpos feminizados con pene, y no necesariamente son mujeres trans. Me parece que es como algo como súper complejo, y que lo mejor que podemos hacer es entonces leer a las trabas y a los trabos para poder entenderlo mejor. Pero si nos ponemos a pensar, podemos hablar un poco de esto, ¿no? Como no son ni hombres ni mujeres, entonces incluso hasta se podría llegar a hablar de que son una identidad hasta no binaria. Pero esto es algo que dice Flor Aguilar, reitero, lean a las trabas y a los trabos, siempre. Pasamos a la próxima, por favor.
Bien, las islas son también otro género de la comunidad, de la población india. Hay muchísima información en internet y es súper interesante también, de hecho. En 2014 se les reconoció bajo la ley o legalmente como un tercer género, pero de hecho cuando fueron colonizadas por los británicos, o los británicos podemos decir, porque fueron claramente hombres, cuando fueron colonizadas, de hecho se les consideraba a las islas como delincuentes. O sea, porque ¿qué pasa? No cabían que no sean hombres o mujeres, ¿no? De hecho, tampoco hay algunas personas islas que sí dicen que se consideran personas trans, pero no todas. Reitero, también está bueno como para que leamos esa información. Pero en general, como que lo que más se llaman o se denominan son como personas de género disiente, que en inglés hablamos de gender non-conforming. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya este mate en cualquier momento muere. Two Spirits. Otra vez, el género Two Spirits es más como de Norteamérica. Norteamérica es Estados Unidos, México y Canadá. La información que yo estuve recabando era principalmente de Estados Unidos y de Canadá. Como siempre, lo mejor es que podamos leer a los militantes y los activistas de cada identidad o colectivo. Pero lo que sí podemos decir al respecto es que es un género y no necesariamente una orientación sexual, aun cuando se le puede llegar a sumar a la sigla del colectivo LGBTIQ+, pero de todas maneras dentro de la misma sigla también tenemos no solamente identidades, no solamente por orientaciones sexuales, sino también identidades, y también hay algo que tiene que ver con que el término Two Spirits fue específicamente acuñado por los colonizadores que llegaron a Norteamérica. La manera en que ellos se nombraban a sí mismos, era claramente un término y una palabra como nativa de sus lenguas. Y eso como que, como todo, como que se fue perdiendo. Entonces quizás dentro de sus comunidades se puede nombrar de esa manera, pero en general todos les conocemos como Two Spirits. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Yo les puse esos ejemplos de esas 4 identidades nada más como para también sumar a esto de lo que decía de descolonizar el género, ¿no? De cómo a veces se supone o se mal supone de que es un tema bastante reciente, cuando en realidad la cantidad de géneros que se escapan de ese binarismo de hombre-mujer es bastante importante, y sin embargo quizás pecamos en desconocer cuáles son esas otras identidades. También están las fafafine, que son de Indonesia, creo, o Polinesia, que son como muy similares también a las muyes o a las islas. Se me ocurrió ese ahora, porque vi un documental en YouTube que dura como 2 horas, súper interesante. Bien, volvamos entonces a lo que es la lengua. ¿Cómo usamos el lenguaje no binario indirecto? Que es esta estrategia que yo les decía que quizás es como más compleja, porque por ahí tenemos que pensar como mucho más. Y la manera en que lo hacemos va a ser, si evitamos expresiones androcéntricas, que cuando hablamos de expresiones androcéntricas hablamos de, por ejemplo, hablar de el hombre, ¿no? Que es algo a lo cual estamos como bastante acostumbrados. Podemos también usar diferentes sustantivos genéricos o colectivos, desdoblamientos, uy, ahí me faltó un espacio. Desdoblamientos, pero también tiene que ver con esto que yo les decía anteriormente, ¿no? Primero la economía, y después por otro lado sigue siendo binario. Vamos a hablar de los y las, y al hacer eso estamos invisibilizando a otra parte de la población. El uso de artículos relativos, el uso de epicenos, quizás también el hecho de no mencionar a quien hace la acción o el agente, y también empezar a usar el sustantivo persona para mencionar diferentes formas
de cosas. Pasamos al siguiente, por favor. Venimos bien de tiempo, ¿no? Ya igual me parece que... bien, el lenguaje no binario directo, sí. ¿No? Pensé que iban a mencionar algo. El lenguaje no binario directo, lo que yo acá puse fueron como diferentes opciones, desde el primer uso, que fue el arroba, el asterisco, la X, el guión bajo, y más recientemente lo que es el morfema E. Lo que puedo decir al respecto de las primeras 4 opciones es, por un lado, el uso del arroba, de alguna manera con el tiempo como que caducó, porque se pensaba que no dejaba de ser binarista, es decir, pareciera que es una A como cubierta por una O. Entonces, bueno, también hubo algunas posturas en las cuales se decía que nuevamente las mujeres, la A, digamos, estaba eh, como cubiertas o tapadas por la O. El asterisco, bueno, y lo que les decía, estas 4 opciones son capacitistas, por eso tampoco recomiendo mucho que las usemos. Capacitistas tienen que ver con, básicamente se dificulta el acceso a que puedan leer estos símbolos o estas letras. El acceso a personas ciegas o de baja visión. En realidad más que nada ciegas, porque quizás los dispositivos electrónicos que puedan llegar a usar no leen necesariamente estos símbolos o letras. De hecho, hoy casi todos tenemos en nuestros celulares una opción de accesibilidad, y si ponemos accesibilidad y ponemos algún texto donde, por ejemplo, esté la X, que es una letra, y no sé, ponele que pongamos les hablantes con X, el mismo dispositivo te lo lee como LXS hablantes. Entonces, para la persona ciega es un garrón. Por eso me parece que está bueno que también pensemos eso, ¿no? La X, sin embargo, es como súper usada en inglés, pero bueno, también en inglés tiene como otra pronunciación. No necesariamente es como súper legible en español. El asterisco es una opción que suele usar la comunidad intersex. Hay de hecho un poema por un activista intersex argentino que es Mauro Cabral, que se llama ¿Por qué el asterisco? Que yo de hecho lo tenía, pero es como muy largo, pero les recomiendo que si les interesa que lo puedan buscar en internet. Está como súper accesible y disponible. Y el guión bajo es también como otra opción para, digamos, como para no poner ninguna letra, ¿no? Nuevamente capacitista. Y por último la X, que yo no la había pensado, pero en este poema que yo les digo de Mauro Cabral dice algo como tipo, no somos como una tachadura, como lo es la X. Entonces, también hay como para pensar. Pasamos a la otra, por favor. Bien, dicho esto y habiendo mencionado como la opción de poder usar la E cuando traducimos o escribimos o lo que sea, me gustaría recomendar entonces el pequeño manifiesto sobre el género neutro en castellano de un colega, Ro Gómez, que es también parte de TEIFEM, que se puede encontrar también en internet. Y lo que tiene son como los usos propuestos. Esto no lo voy a leer porque es muy largo, pero bueno, con lo que les decía, está como disponible en internet para que lo puedan encontrar, y básicamente están como los diferentes pronombres y cómo sería como su equivalente en todo lo que respecta al género neutro o al pronombre neutro, que es ella, y los diferentes usos propuestos. Quizás acá el que estaría bueno como para que mencionemos, porque a veces no todo el mundo les sale pensar cómo se podría llegar a usar la E. Lo único que me gustaría mencionar acá sería lo del singular genérico, que es entonces cómo modificaríamos las palabras, quizás, o adjetivos para referirnos a alguien que use pronombres neutros, que no necesariamente, y esto es como una salvedad, no necesariamente significa que las personas sean no binarias. En algún momento hice el clic y me di cuenta de que no todas las personas no binarias usan el pronombre ella, y me parece que está bueno que cuando traduzcamos también nos pongamos a pensar en eso. Si podemos obtener información sobre aquello que traducimos,
y asegurarnos de cuáles son los pronombres que usa esa persona, sería lo ideal, porque si no también una vez más estaríamos como hasta suponiendo cuáles son los pronombres, y bueno, por eso también un poco lo que les decía al principio, si podemos poner nuestros pronombres en nuestras bios y cada vez que nos presentamos sería como un golazo para evitar eso, ¿no? Quizás a las personas cis no nos podría llegar a molestar con miles de comillas, pero para las personas trans sería como una instancia de marginalización y eso generalmente es violento. Bueno, como les decía, si les interesa, por favor busquen entonces esta documentación que está en internet de Ro Gómez, que está súper interesante, y además Ro escribió con una amiga el libro Visibilizando lo Invisible, que de hecho en Instagram lo pueden encontrar como visibilizando, creo que es guión bajo o punto, lo punto o guión bajo invisible, para que entonces puedan tener acceso y puedan comprarles el libro, que también es súper accesible, por supuesto. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Acá me parecía importante también, acá para quienes vivimos en la Argentina, un poco, que tengamos un poco de conocimiento sobre la ley de identidad de género que se promulgó en 2012, si no me equivoco, que es la 26.743, y en el primer artículo dice, yo voy a leer solamente la sección C, que toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Entonces, me parece que es fundamental que pensemos que cuando trabajamos y traducimos, no solamente que debemos ser fiel, digamos, al texto original, ¿no? Sino que también tenemos que pensar en cómo es básicamente una acción de respeto y empatía para con esa persona que decide usar otro pronombre que no son ni él ni ella, que son como este binarismo de que siempre estamos hablando. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos por la mitad. Voy a apurarme lo más que pueda. Bien, acá encontré un cuadrito que me parecía como súper interesante, que son como los pronombres neutros que podemos llegar a encontrar en los diferentes idiomas. Ahí tenemos en inglés el they, pero ahora les voy a mostrar algo en la siguiente slide. En sueco el hen. Después aquellos que están como ganando terreno, ahí está el elle, en español. Los otros desconozco, a decir verdad. Tengo ejemplos de francés y alemán, pero de ruso no, porque medio como que de francés y alemán más o menos uno podría llegar a entender, ruso ya es como un montón para mí, así que no me voy a meter ahí. Después dice, es como que es complicado, italiano y portugués, en realidad no es tan complicado, de hecho tengo información para pasarles, que ahorita les vamos a poner, y después aquellos idiomas que tienen solamente un solo pronombre, como turco e indonesio. Reitero, no son idiomas a los cuales yo, o sea, no son romances, así que no tengo como mucha idea, pero me parecía importante tenerlo como base para después seguir a los demás. Pasamos a la siguiente, Marta, por fin. Bien, acá lo que puse es entonces un ejemplo de los diferentes pronombres que podemos llegar a encontrar en inglés, neutros, por supuesto, que es el que más conocemos todos, es el they, them, their, theirs y demás, pero también están todos estos otros, y esto me parece que también está bueno para que lo pensemos cuando trabajamos y tenemos que traducir al inglés, asegurarnos de cuál sería el pronombre que les gustaría usar cuando tenemos que usar algún como pronombre neutro o gender neutral pronoun. Reitero, generalmente usamos el they, them, theirs, pero también están estas otras opciones. No lo puse acá, pero ahora después lo menciono. Pasamos a la siguiente, por favor. El Singular Day entonces data desde el 1300, que a mí me parece como súper loco, porque, bueno, nada, yo empecé a estudiar de chiquitita inglés y nunca jamás en la vida, cuando aprendimos los personal pronouns, me mencionaron el Singular Day, jamás. Y de hecho no conozco a nadie, quizás ahora, a los más jóvenes, pero jamás de los jamases habíamos hablado como de Singular Day, que es como una locura, porque tiene como bocha de años. Les recomiendo a quienes tengan Twitter que sigan a Dr. Grammar, que tiene un libro que se llama What's Your Pronoun, se puede conseguir en Amazon y demás.
Y después lo que puse al lado fueron como los diferentes, como guías de estilo que existen, donde entonces perfectamente existe, o, bueno, valga la redundancia, perdón, o que está entonces el Singular Day como uso. Pasamos a la siguiente, por favor. En 2019, entonces, el Merriam-Webster, de hecho, puso que la palabra del año era el Singular Day, como pronombre. Pero bueno, nuevamente, o sea, estamos hablando de una palabra, de un término que se está usando desde el siglo XIV, y sin embargo, como que recién ahora tiene como esta visibilidad, por así decirlo, cuando es algo que usamos aparte, iba a decir normalmente, pero no, está mal dicho, como que solemos usar, o generalmente. De hecho, no quería como expandirme, explayarme demasiado, pero les cuento, hay una web series en YouTube que se llama These Thems, está súper copada, que de hecho yo la suelo usar para los talleres de traducir, y hablan también un poco de esto, ¿no? Como del uso del lenguaje no binario. Recomiendo. Pasamos a la siguiente. Esto no lo leo porque, nada, yo les tiro la info y en últimas después ustedes siguen haciendo como sus investigaciones y demás. Bueno, acá tenemos lo que es the Singular Day Forms. Una de las cosas que quizás podemos llegar a tener muchas dudas tiene que ver con el verbo que vamos a usar, aun cuando sabemos que el they es como singular form o es como un pronombre singular. Se suele usar igual el verbo en plural. Entonces no usaríamos el they is, sino un they are. Es como una duda que suele haber generalmente, pero bueno, una vez más, ahí tienen como para seguir leyendo un poquito si les interesa. Bueno, y también está lo de themselves y themself. Me parece que una vez más tendríamos que ver cómo cada persona se nombra a sí misma y cómo es que usan, digamos, como este pronombre. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, encontré este meme, que me parece que está como, no sé si es un meme, es más como una historieta, de Winnie the Pooh, que dice, Winnie the Pooh loves your pronouns, y están como varios pronombres, and he, and her, and they, and them. De hecho, Winnie the Pooh usa, o sea, como en las historietas usa el masculino, o mejor dicho, el pronombre él, pero Winnie es un nombre muy entre comillas de mujer, porque viene de Winnipeg, y me parece que también hubo como algo ahí como para que de alguna manera se quiso como cuestionar o decir algo al respecto, porque aparte Winnie the Pooh es un dibujito o historieta que tiene miles de años, o sea, yo de cuando era chiquitita, o sea, ya estaba, hacía años. En inglés hablamos de gender sensitive language o trans inclusive language cuando hablamos de lenguaje no binario. Para mí, pero yo no soy nativa, trans inclusive me parece que es un montón, porque de hecho al hablar de trans inclusive, me da la sensación de que no solamente este peso de inclusión que les mencionaba anteriormente, sino que tipo, vamos a incluir a las personas trans, como si entonces seguimos como perpetuando esta cis heteronormatividad o directamente cisnormatividad, o entonces las personas cis somos quienes tenemos el poder para decirle, ustedes, personas trans, súmense. Y me parece que no está copada esa postura. Y bueno, gender sensitive language tiene que ver mucho con esto, ¿no? Como tratar de escribir o de hablar de una manera no sexista, ¿no? Como que podamos ser como, que vamos a estar pendientes o sepamos cómo hablar de los diferentes géneros. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, también en Merriam-Webster apareció entonces el MEX, se pronuncia así, MEX como título honorífico. Tenemos el Mr., el Mes, el Meses, y también tenemos el MEX para aquellas personas que usan entonces algún género neutro. Me parece que es interesante también para que tengamos esa información. ¿Seguimos? ¡Ay, son 7:10! ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Por ahí un poquito jugadas, Bueno, porque, o sea, considerando dar un espacio para preguntas, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí. Bueno, no importa, yo tengo tiempo, así que ya. Bueno, para que escuchen si les interesa, está el podcast de Vocal Fries, hay como una parte que es el Todos, Todas y Todes en español, y está el They Them Theirs en inglés. El de español está Santiago Kalinowski, que es este lingüista o académico argentino que pertenece a la Academia Argentina de Letras, y en el They Them Theirs está Ari López, que es la persona que les dije que está investigando sobre el lenguaje no binario. Pasamos a la siguiente, por fin, ya casi estamos, ya casi estamos. Practice with pronouns. Vieron que yo les decía en uno, al principio les mostré ese cuadrito amarillo con los diferentes pronombres neutros en inglés. Esta página, que es literalmente Practice with Pronouns, creo que es .com, pero bueno, pongan Practice with Pronouns, tiene la opción de poner, entonces, uno de los pronombres neutros que existan y después te pone automáticamente cuáles son los otros pronombres tipo reflexivos y bla. Y después puedes ir a lo que es práctica, y entonces te pone como oraciones para que vos vayas practicando cómo usarlo para entonces que lo puedas como incorporar, que me parece fantástico. Más aún si es que traducimos inversa. Y creo que ya estamos y vamos a los ejemplos. Bueno, mientras haces eso, voy diciendo algo. Los próximos 4 videos son como ejemplos del uso de lenguaje no binario. Esto es en audiovisual, son todos videos, pero estaría bueno como para que pensemos de qué manera los podemos como traducir. Así que ahí, por supuesto, pongan su micrófono y podemos decirlo. O sea, esto es como súper rápido porque es nada más como para terminar y ya después vamos a las preguntas que puedan llegar a tener. Cuando quieras, Sol, estamos. Ahí decime si se escucha. Dale. ¿Se escucha? Se escucha bajito, pero, Sí, pero se ven los subtítulos, que también puedes sumar. Hago como un disclaimer, los subtítulos no los hice yo, pero por lo que es segmentación y demás. Pero bueno, sirve para que podamos seguir el video. Bueno, ahí va. Gracias. Okay. My analyst got it. Can get him in here. Hello, I'm Taylor. My pronouns are they, theirs, and them. Okay. You have 2 minutes. Bien, comentarios que quieran decir al respecto de esto que vimos acá, antes de que diga yo. ¿Pueden poner los videos? Flor, me dijiste que el primero es... Billions. Bien, Thanks. ahí vamos. A ver. Bueno, mientras haces eso, voy diciendo algo. Los próximos 4 videos son como ejemplos del uso de lenguaje no binario. Esto es en audiovisual, son todos videos, pero estaría bueno como para que pensemos de qué manera los podemos como traducir. Así que ahí, por supuesto, pongan su micrófono y podemos decirlo. O sea, esto es como súper rápido porque es nada más como para terminar y ya después vamos a las preguntas que puedan llegar a tener. Cuando quieras, Sol, estamos. Ahí decime si se escucha. Dale. ¿Se escucha? Se escucha bajito, pero, Sí, pero se ven los subtítulos, que también puedes sumar. Hago como un disclaimer, los subtítulos no los hice yo,
pero por lo que es segmentación y demás. Pero bueno, sirve para que podamos seguir el video. Bueno, ahí va. Gracias. You expect me to believe you suddenly swapped Ali G reruns for videos of Todd Krakau's speeches on China? Okay. My analyst got it. Then get him in here. Hello, I'm Taylor. My pronouns are they, theirs, and them. Okay. You have 2 minutes. Bien, comentarios que quieran decir al respecto de esto que vimos acá, antes de que diga yo. Pueden poner los micrófonos y hablar, si se animan. Si no se animan, vamos a esperar 2 segundos porque si no las chicas me matan. Hello, ¿hay alguien ahí que quiera decir algo? Bueno, listo. Veo que nadie dice nada, así que lo voy a plantear y después dejo para que sigamos pensando o que vayamos hablándolo. A mí, Sí, no ya, sé. Nat. Que enseguida asumió que era un hombre. Porque Claro. le dijo Kim, o sea, como traelo. Exacto. Por un lado dijo, my analyst caught him, caught it, perdón. Que si nos ponemos a pensar, analista, bueno, también es un epiceno, ¿no? El epiceno es esta palabra que, digamos, tiene como la misma forma, sin importar el género que llegamos a usar. Entonces podemos decir el analista, la analista, o hasta incluso le analista, si así lo deseamos. Pero entonces habría que ver entonces de qué manera traducimos my analyst. Bueno, my analyst no, porque mi analista, chao, no dije nada. Pero, por ejemplo, si quizás se hubiese puesto de otra manera en inglés, tenemos que pensar de qué manera lo decimos, porque aparte está también como como este trabajo traductológico en el cual, o sea, el chabón se equivoca y dice, get him in here, a partir de esta como suposición que vos estás mencionando, ¿no? Como pensamos o suponemos que es un varón, o bueno, una persona que usa pronombres él, y sin embargo después viene Taylor y dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Taylor, and my pronouns are they, them, and theirs. Entonces, también para pensar esto, ¿no? ¿Cuál sería nuestro trabajo traductológico si tenemos que traducir they, them, theirs, cuando en español tenemos solo ella, ¿no? Que aparte, de hecho, si yo digo, por ejemplo, el pronombre que yo uso es ella, no, a ver, pensemos, ¿cómo lo podemos poner? Si queremos decir they, them, theirs. ¿A alguien se le ocurre? El tema Bueno, es que voy igual yo. perdón, justo te pisé, Sí. pero en español medio que no hace falta eso, porque ya es genérico. O sea, sus no marca género. Claro, lo que pasa es que nosotros en Entonces, español no decimos mi pronombre es, por ejemplo, ella, de ella o lo que sea. Solamente decimos uso del pronombre ella, por ejemplo. Que de hecho a mí personalmente, Flor Aguilar, no digo uso de pronombres femeninos, porque o tampoco pronombres masculinos, porque me parece que de alguna manera se le da como un sentido que no, o sea, ¿quién dice que es femenino y quién dice que es masculino? Nada tiene género. Entonces yo personalmente prefiero decir mi pronombre es ella. Bueno, un poco también como lo que dice Romy Navarro, o sea, no decimos necesariamente mis pronombres son ella, le, o me parece que quizás podríamos pensar, alguien había dicho como pronombres no binarios, me parece que quizás si hablamos de pronombres no binarios o no binarias, quizás estamos suponiendo como la identidad de la otra persona, porque me parece que no dice Taylor dice que I'm non-binary, no, creo que solamente dice my name is Taylor and my pronouns are. Quizás podemos pensar o hablar de pronombres neutros directamente. I'm Taylor, o mi nombre, me llamo, soy Taylor y uso pronombres neutros. Porque también está eso, si nos ponemos a pensar en el doblaje de esto, tenemos my pronouns are they, them, theirs, más allá de que no podemos mantener lo que es el lip sync, porque tenemos they, them, theirs, no estaría mal quizás decir tengo pronombres neutros, porque si yo digo uso ella,
they, them, theirs, como que en tiempo como que no me coincide. ¿Estarían de acuerdo con esa solución? Sí, claro, Bueno, como nadie me para, ok, ok. tener más o menos el mismo tiempo, que tarda el mismo tiempo en decirlo con el movimiento que vemos en la pantalla, ¿no? Bueno, también tiene que ver si justo estás haciendo un primer plano de la persona, si se ve más lejos, o, bueno, todo eso, ¿no? Exacto, sí, total. Pero sí, me parece que quizás como esta solución puede cambiar, pero me parece que en particular, como acá justo nos nombra los 3 pronombres en inglés, que no necesariamente los tenemos o los mencionamos en español, o algo como más genérico y más integral de uso de pronombres neutros podría funcionar mejor. Bien, ¿quieren que pasemos al siguiente? Pueden ir haciendo preguntas, así no nos estiramos tanto y las chicas no me matan, pero go ahead, no, solo drama, podemos ir haciéndolo. Ahí pongo el segundo. Dale, gracias, Marta. Welcome. What's everybody's name? I'm Danny. My pronouns are she and her. Sid, my pronouns are they and them. I'm Margot, pronouns thee and zer. I'm Penelope, my thoughts are huh and what? Seriously, what is happening? Well, because some people are gender non-conforming, they have certain preferred pronouns. Ah, I am Lydia. Pronouns Lydia. Bueno, acá lo que tenemos es también como dos instancias, mejor dicho, donde usan 2 pronombres neutros, que es el they, them, y después tenemos a Margot que usa ze and zer. De hecho, esto lo tomé a partir de un trabajo que hizo un colega español, que es Javier Alarcón, que usó primero ella para they, them, y usó ella para ze, zer. De hecho, yo personalmente es como la única instancia en la que vi, digamos, otro pronombre que no sea ella, pero también como con el sentido de pronombre neutro. Pero quizás también otra solución podría ser uso pronombre ella y que la otra persona diga, y yo uso otros pronombres neutros quizás. Porque eso es lo que también nos pasa en español, ¿no? No tenemos, hoy por hoy al menos no tenemos muchas soluciones para hablar de pronombres neutros. De hecho, hablamos de they, them y automáticamente tenemos como ella. Y si alguien usa algún otro pronombre neutro, es como que, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Pasamos al siguiente y al último, y después ya terminamos. El siguiente es Grey's Anatomy, pero también puede ser el otro, el que quieras. Should get a CT angio to determine the location of her vascular injuries. There. Excuse me. Their injury, not her. I'm a they. I'm genderqueer. Non-binary. Got it. Thank you for letting us know your pronouns. Their preferred pronouns are they and them. Oh, okay. Yes. Well, all right then. Well, let's get you. Oh, You. It's fine. great. Well, your ultrasound is fine. Let's get you up to CT. Bueno, nada, acá tenemos como otro ejemplo también como para ver de qué manera lo traducimos al español. Me parece que ya con los ejemplos anteriores medio como que sabemos, ¿no? Pero bueno, habría que ver entonces cómo lo traducimos o sea, la parte en la que dice let's get you all, porque automático, o sea, a ver, lo que pienso es, ¿cómo hacemos para mostrar un plural muy entre comillas? Porque estoy segurísima de que Dr. Weber en este momento está pensando they como pronombre plural, no necesariamente singular, ¿no? Como que se le nota en la cara que no está entendiendo qué está pasando. Entonces, bueno, ahí sería como este desafío, ¿sí, no? Traductológico, a ver, ¿cómo hacemos para que no malgenericemos a esta persona que dice, no, no soy mujer, sino que uso estos pronombres porque soy genderqueer, y a su vez, ¿cómo traduciríamos lo que dice entonces Dr. Weber, ¿no? You all. Bueno, nada. Sigamos al siguiente, por fin. Sí, re, sol, claro, por supuesto. Les vamos a llevar, sí, re, buenísimo. Pero bueno, otra vez esto, ¿cómo hacemos para demostrar entonces ese plural, muy entrecomillado, que no es plural, ¿no? Cuando quieras, Marta. Gracias. Ahí va. Thanks.
you. Don't worry, Jim. Watch out. Hey. Hello. This is Ian. Ian, this is my crew from the LGBTQIA Center. Hey. Hey. Are you gonna introduce yourselves, or do I have to do it for you? I'm Bethany. I'm a triracial cisgendered girl fag. I identify as pansexual and my pronoun is she. Okay. Hi. Emerson. Gender fluid, hetero-romantic, demisexual mutt, and a redhead. My pronoun is he. Hey, I'm Rabbit, genderqueer, tax attorney. I identify as Jennifer Aniston. Just kidding. Me and Bert. DS. Chinese Mexican agender intersex gay fab. My pronoun is they. Okay. All right. Is it okay if I ask a few questions? Better than to assume you know the answers. What is intersex? When a person is born with what is typically perceived as both male and female sex organs. ACAB? Assigned female at birth. When your parents decide your gender without considering how you may identify in the future. Okay, and what's the whole pronoun thing? When we talk about DX, we say ask them if they would like a coffee. Bueno, este en particular es un ejemplo que a mí me gusta poner mucho en los talleres de TraduQueer porque es un montón de información y mucha información que tiene que entrar en muy pocos caracteres, básicamente. Pero en particular, para hablar de lo que es lenguaje no binario, ahí tuvimos 3 ejemplos de pronombres neutros. Entonces, Chan, ¿qué es lo que se puede hacer en ese momento? ¿No? Para que pensemos soluciones. Pero bueno, no quiero tampoco como ahondar en eso. Eso se llama Shameless. Lo puedes encontrar incluso si querés, haces una búsqueda en Google, que es Shameless Gender Identity Scene, y aparece, y si no, no tengo problema en que las chicas les reenvíen, digamos, los videos que yo les mandé para que los puedan pasar. Y bueno, Marta, ya está. Si quieres poner la última slide, como para que, muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, preguntas, consultas, comentarios, lo que quieran, estamos acá para responder o intentar responder. Lo que van a ver ahí entonces en mi última eco, sí, la charla va a quedar grabada y las chicas luego lo van a poder subir a, me habían dicho como al YouTube de la Facu, eso. Ahí en la última slide tienen entonces mi correo, en el caso de que me quieran mandar algo, consultas, comentarios, preguntas, estoy redisponible siempre. Lo segundo es mi Instagram, para que me sigan. Después está mi página web, y por último mi Linktree con cosas que he hecho, y ahí conmigo está mi perra, Rúcula, que se está portando muy bien porque está durmiendo la siesta, pero al principio antes de empezar estaba como laca. Pero bueno, nada. Consultas, por supuesto, preguntas, acá estoy, escucho. Yo te quería preguntar, mi nombre es Alicia, te quería preguntar qué respuesta tenés de parte de tus clientes cuando tenés que traducir este tipo de material. Hola Alicia, gracias por estar ¿Cómo ahí. estás? Bien, Gracias a vos. Mira, yo tengo la suerte y tuve la suerte de que, bueno, trabajo con clientes directos acá en la Argentina, y tengo la suerte de, bueno, de que podemos como ir dialogando y poder como plantearles el por qué usaría tal o cual pronombre. Después, yo hoy les contaba a las chicas, yo soy la traductora de RuPaul's Drag Race de las últimas temporadas. No es nada como secreto porque en los créditos están mi nombre, pero me pasó que, por ejemplo, en la temporada 12, una de las reinas, que es Gigi Good, salió del closet como persona no binaria, y si no me equivoco también salió como mujer trans. Eventualmente lo tendría que chequear, así que esto tomémoslo con pinzas. Pero en ese momento yo lo que hice fue, hablé entonces con mi PM y le dije, mira, esta es la situación, esta es la persona que está diciendo que es no binaria, entonces no estaría correcto que lo usemos como él o ella.
Aun cuando en su momento, en la primera temporada que yo traduje, mi postura era la de usar quizás masculino genérico en general, o en particular cuando las reinas estaban como en su boy form, por así decirlo, o sea, antes de estar montadas, y después usaban femenino genérico. Hoy por hoy mi postura es directamente hacer, o usar, mejor dicho, femenino genérico. Pero bueno, lo que te digo, tuve la suerte de que lo puedo ir como hablando y hasta el momento han sido como súper receptives de lo que tengo para decir al respecto. Y bueno, y también está esto de que de alguna manera tengo como todo este background y antecedentes de venir trabajando con esto, de que es mi especialización, entonces como que siempre les digo, che, mirá, les puedo como decir qué es lo que pienso al respecto, o les puedo brindar como documentación que les pueda llegar a servir, o como para fundamentar el por qué tomo tal o cual decisión. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí la No, última por favor. escena la verdad que es muy, muy llamativa y que te da para pensar mucho. Así que muchas gracias por la charla, porque la verdad me encantó, estuvo espectacular. Muchas gracias. Gracias, Alicia, qué bueno que te haya gustado, muchas gracias. Escribime con cualquier duda que siempre tengas, cero drama. Gracias. No, por favor. Gracias, Romy. Es tarde por allá, anda a dormir. Tengo una consulta, Flor. Sí. Hace un rato en la charla vos dijiste que no todas las personas no binarias que habías visto se identificaban con ella. Ujú. ¿Qué otros pronombres has visto que usan? No, pueden hasta usar pronombres binarios, de hecho. Ah, sí. Claro, sí, 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 sí. Por eso yo decía esto de, en algún momento yo cometí el error de como suponer automáticamente que las personas no binarias iban a usar el pronombre ella, pero no siempre es el caso. Por eso digo, como que tengamos como, nada, que hagamos como las investigaciones necesarias como para asegurarnos de que las personas usan tal o cual pronombre. Qué sé yo. Sí, por alguna razón, el otro día justo me escribió una colega preguntando, de hecho no a mí, sino al Insta de TIFEM, pero preguntaba entonces como de qué manera podía como demostrar que una persona estaba traduciendo inversa, como una persona entonces podía como diferenciarse de lo que era el binomio, entonces ahí sí podíamos como jugar libremente y quizás usar un pronombre neutro, como por ejemplo de they, them. Pero si no, nada, creo que me parece que es una cuestión como o de preguntar, o de averiguar, o en su defecto, hablar con el cliente y decir, esta es la postura que yo tengo. No creo que, o sea, no sé si esto lo puedo decir, o sea, iba a decir algo como, no creo que esté mal quizás decir que las personas no binarias sí o sí van a usar ella, pero si podemos como verificarlo de alguna manera sería lo ideal. Y si no, bueno, después bancarnos la postura que tomamos, ya sea con el cliente o lo que sea. Eso. Genial, gracias. No, porfa. Sí, lo mismo que dice Maybe, efectivamente. Las personas no binarias pueden usar cualquiera de los tres pronombres, sí, u otro. La especialización en género. Sí, o sea, yo lo que hice fue, en lo que respecta a traducir, yo me empecé a especializar después de haber salido de closet, por una cuestión de darme cuenta de que quizás las representaciones que había del colectivo no necesariamente eran las más acertadas. Y después yo hice una diplomatura en género en la Universidad Nacional General Sarmiento, esto la hice en 2020, hice toda la diplomatura en plena pandemia, y nada, y fue como increíble la formación. Y después, este año que pasó, hice también otra formación, también virtual, que fue la Escuela Popular de Géneros de la Mocha Celis, que es como el primer bachillerato trans de la Argentina, y Casa Brandon, que es como una asociación, por así decirlo, civil, nada, también LGBTIQ+. Y nada, después es eso, mucha lectura, mi biblioteca con esto de la tesina que quiero hacer sobre la cuerización de la traducción,
trato de leer lo más que pueda al respecto, no solamente lo que respecta a lengua o lingüística, como ese libro que les mostré anteriormente, sino también en general, ¿no? Ahora el último libro que me compré es una biblia gigante que se llama Queer Culture, que tipo data con información desde, no sé, desde el 45, una cosa así, o antes, no sé, todavía no lo leí claramente, está ahí para algún futuro. Hola, yo quería hacer una consultita a Sí. Florencia y primero agradecerte por la charla. Gracias. Me quedó en la cabeza picando el tema de cómo presentaste las definiciones de Merriam-Webster para los pronombres y esto de que siempre se van a concordar con are. ¿No te lo cuestionaste en ningún momento? Yo me lo cuestiono, a mí no me parece... como me cuestiono 8 millones de cosas de la RAE, me cuestiono esto, digamos, ¿no? que plantea Merriam-Webster. ¿Por qué no hacer una distinción entre un they que generaliza, que ya usamos mucho para, cuando hablamos de, por ejemplo, en un artículo, lo que sea, the reader, they will see, y es un reader singular, y estamos usando el they, pero porque no sabemos el género. Y diferenciar entre una persona que sí sabemos que el género es no binario. Entonces uso ese they is para reconocer esa diferencia. Pienso yo, ¿no? Así como cuestionamos que no se acepte ese ella, Sí. que nos muestra esa otra dimensión no binaria, ¿por qué no cuestionar que podamos usar ese they en singular? ¿No? Me lo pregunto porque justo fue una discusión que surgió en una cátedra hace poquito y estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No sé, me pregunto si es válido cuestionárselo o no. ¿O qué pensamos al respecto? A mí me parece que es súper válido que nos cuestionemos absolutamente todo, más nosotros que trabajamos con la lengua. Dicho eso, me parece que también hay que tener en cuenta aquellas personas que usan el pronombre they como cualquier otro pronombre, pero en particular el they porque tenemos como la versión, digamos, plural y singular, cómo lo usan ellos. En general usan el plural. Si hay alguna persona que usa el singular, perfecto. Me parece que tiene que ver mucho con el uso de cada uno de quienes usan ese pronombre. Y después, por otro lado, yo les había mencionado que estaba esta web series en YouTube que se llama These, Thems. Hay justo un ejemplo en particular, ahora no recuerdo cuál es el episodio, pero los episodios son cortitos de 10, 20 minutos, una cosa así. Se ve, nada, lo bingeás, digamos, lo mirás en una tarde, y justo hay una persona no binaria intenta explicarle a otras personas que no entienden el uso del they singular con un ejemplo súper pavo, que ni siquiera tiene que ver con si se sabe o no se sabe el género de la persona cuando usa they. Me parece que está bueno ese ejemplo quizás para que lo puedas mirar y se puede explicar mejor. Porque también está esto, ¿no? Yo como persona no nativa tampoco te podría decir, por eso siempre me dio como que, de alguna manera, entre comillas, como que no me lavo las manos, pero me respaldo ante el hecho de que tipo, yo no uso ese pronombre, entonces no, digamos, como que, no es que pongo las manos en el fuego con cómo se usa, sino más que nada que prefiero escuchar y leer cómo lo usan las personas que usan el pronombre neutro, they en este caso. Pero sí, súper cuestionable absolutamente todo, me parece que es la manera en que deberíamos como enfrentar las cosas. Cuestionémonos todo, siempre. Gracias. Gracias a vos. No, un placer. Hay una pregunta de Alejandra que dice, en líneas generales, ¿Netflix tiene alguna guía, norma con respecto al lenguaje no binario o se charla con la EPM? A mí me pasó con ese ejemplo que les dije anteriormente, que yo mandé un mail específico y dije, che, abramos los ojos, esto es lo que sucede en este episodio en particular, y ahí les di como toda mi fundamentación de tipo, en este caso deberíamos usar esto, por esto otro, les mencioné como misgendering y demás, como la malgenerización, pero déjenme fijarme si es que está disponible, porque en general la guía de estilo de Netflix está disponible para las personas que quieran entrar a chusmear. Déjenme ver si es que está la parte de non-binary language, porque sí tenemos una guía de estilo específica
las cuales yo tengo algunas cosas para decir al respecto, pero bueno, nada, cosas. A ver si lo encuentro. No lo estoy encontrando, pero sí, tenemos. Y si no, me parece que también está eso, ¿no? Como de poder hablar con nuestros PMs, sería un golazo. Bueno, no lo estoy encontrando, perdón. Quizás no está disponible para todo el mundo. I'm sorry. No, perdón, no lo estoy encontrando, así que no debe estar disponible para todo el mundo. Sí. Perdón, comento un segundo. Las guías de Netflix tienden a estar disponibles en la página de Netflix. Si no están ahí, es porque sí son. Exacto, porque claro. porque no deberían compartirse. Pero bueno. Claro, eso mismo, exacto. Sí, por eso, pero no está como disponible, así que no debe estar para todo el mundo. No lo estoy encontrando, sí. Pero bueno, sí, tenemos una para nosotros. Gracias, Alicia, qué bueno que te haya gustado. Gracias por estar. De nada, Ale, cualquier consulta o pregunta, reitero, me pueden escribir, cero drama. Muchas gracias a todos por estar acá y escuchar. Bueno, entonces, si nadie más tiene preguntas, les vamos a pedir, como siempre al final de las charlas, que si pueden prender las cámaras. Así ya sacamos una captura de pantalla grupal. Bueno, lamentablemente se fue un montón de gente, pero aunque sea las que quedamos, creo, no, les. Así, les que quedamos. Así, bueno, podemos subirlas a las redes también. Dani, ¿la querés sacar vos? Dale, sí, me avisan a ver cuando vayan prendiendo. Bien, ¿alguien más? Perfecto. Avísame, así sonrío o algo. Bueno, no, estamos perfectos. 3, 2, 1. Genial. No batteries. Perfecto. Ahí estamos. Genial. Gracias. Bueno, te súper agradecemos, Flor, por la charla. La verdad que estuvo buenísima. Creo que habló de parte de todos. No, estos temas están geniales y la verdad que faltan en la formación para traductores. Así que, bueno, te agradecemos la participación y esperamos en unas futuras terceras jornadas, cuando podamos hacerlas, contar también con tu presencia. Sí, no, o sea, gracias. A mí me fascina este tema. Así que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Disfruté mucho estar acá. Buenísimo, bueno, muchas gracias también a todos por participar y les vemos para la próxima charla, que es con Caro Panero, sobre localización de videojuegos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias, chao. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Gracias, Flor. Gracias a ustedes, un placer, gracias. Gracias.